Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Maga y este es un canal donde vamos a hablar de creatividad. Porque si a vos te gusta hablar de creatividad, saber de creatividad, estás emprendiendo, estás haciendo arte, estás diseñando cosas, estás con algún bloqueo creativo, estás inventando tu propia vida y tus propias cosas, seguramente vas a ser el tipo de persona un poquito loquita, igual que yo, que necesita saber más sobre cómo funciona su mente, sobre cómo puede estimularse, sobre cómo puede entrenarse y de qué manera puede hacer para que todo ese capital enorme que tiene adentro finalmente comience a plasmarse. Tengo ganas de hablar de tantas cosas de creatividad, pero hoy tengo para compartir con vos simplemente un cuento, un relato, que lo saqué de un libro muy particular que no es precisamente de creatividad, pero que tiene ahí, me parece que es como un primo hermano de los libros que hablan de creatividad. Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Capaz ya escuchaste hablar del libro, muy probablemente hayas escuchado hablar del libro. A mí es el tipo de lectura que a priori me genera como un poco de prejuicio, porque hay un montón de libros que son como de autoayuda financiera, donde vienen con unos modelos que son muy yanquis, y este tiene mucho de modelo yanqui también, pero tiene otro aspecto que me parece muy interesante en muchas partes, que responde a la idea de que el mayor capital que tenemos son los pensamientos. Lo que podemos elegir son nuestros pensamientos. Por eso piense y hágase rico y no, no sé, no se me ocurre algo ahora de tal cosa y hágase rico. Bueno, ¿qué significa esto? Que este hombre, Napoleón Hill, dice, mira, si vos te querés hacer millonario, lo primero que vas a tener que hacer es pensar distinto. Y para eso, una de las primeras cosas que hace es hablar de este relato, donde nos ejemplifica cómo es que muchas veces nos quedamos a mitad de camino, nos ponemos a claudicar antes de tiempo, básicamente. Este texto se llama A un metro del oro y dice así. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de claudicar cuando a uno lo vence una frustración temporal. Todo el mundo es culpable de este error en un momento u otro. Un tío de Darby fue presa de la fiebre del oro cuando tuvo lugar el fenómeno y se fue al oeste a cavar y hacerse rico. Desconocía que se había extraído más oro del pensamiento del ser humano que de la tierra. Consiguió una licencia y se fue a trabajar con un pico y una pala. Su partida fue dura, pero su deseo de encontrar oro era inquebrantable. Tras varias semanas de trabajo obtuvo la recompensa de descubrir una veta de este brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraerlo a la superficie. Con gran discreción, tapó la mina, volvió sobre sus pasos a su casa en Williamsburg y les habló a sus familiares y a sus vecinos de su descubrimiento. Entre todos reunieron el dinero para adquirir la maquinaria necesaria y Darby y su tío regresaron a la mina para seguir trabajando. Extrajeron en una cantera un primer carro del mineral y lo enviaron a un fundidor. El resultado probó que tenían una de las minas más ricas del Colorado. Con algunos carros más de ese mineral saldrían de todas sus deudas. Entonces empezarían a ganar muchísimo dinero. Hacia abajo fueron las taladoras, hacia arriba fueron las esperanzas de Darby y de su tío, pero entonces algo ocurrió. La veta de oro desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba allí. Siguieron perforando, intentando encontrar desesperadamente la veta otra vez, pero no lograron ningún resultado. Finalmente decidieron claudicar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por varios centenares de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. Algunos chatarreros son ingenuos, pero este no lo era. Llamó a un ingeniero de minas para que examinara la mina e hiciera unos cálculos. El ingeniero le explicó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta se hallaba solo a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. A 1 metro.
Y era algo que, bueno, que es así, qué sé yo. Y allí es exactamente donde lo hallaron. El chatarrero extrajo millones de dólares de oro de la mina porque fue lo suficientemente inteligente como para pedir el consejo de un experto antes de darse por vencido. La mayor parte del dinero que se invirtió en la maquinaria se debía a los esfuerzos de Darby, quien era entonces un hombre muy joven. El dinero procedía de sus familiares y vecinos que habían confiado en él. Aunque tardó varios años, le devolvió hasta el último centavo. Mucho tiempo después, Darby se recuperó de su pérdida cuando descubrió que el deseo podía convertirse en oro. Y lo descubrió después de ingresar en el negocio de la venta de seguros de vida. Acá es cuando se pone muy yankee, ¿no? Porque uno le gustaría que se haya convertido en otra cosa, pero el señor era broker de seguros y así se hizo millonario. Sin perder de vista el hecho de que había perdido una enorme fortuna porque él mismo se había detenido a 1 metro del oro, Darby sacó partido de esta experiencia en el trabajo que eligió, sirviéndose del sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque los clientes me digan que no cuando trate de venderles un seguro. Darby fue uno de los pocos hombres que conformaban un pequeño grupo de menos de 50 integrantes en que aquella época vendían más de $1 millón anualmente en seguros de vida. Debió su tenacidad a la lección que aprendió a raíz del abandono de su mina de oro. Antes de que aparezca el éxito en la vida de cualquier persona, seguro que va a aparecer frustraciones temporales y quizá algún fracaso. Cuando una persona sufre una derrota, lo más fácil y lo más lógico es abandonar. Eso es precisamente lo que hace la mayoría. Más de los 500 hombres más exitosos que he conocido jamás en Estados Unidos me confesaron que su mayor triunfo supuso únicamente un paso más a partir del punto en los que habían alcanzado la derrota. El fracaso es un embustero con un sentido agudo de la ironía y la astucia. Se deleita haciéndonos tropezar cuando el éxito está casi a un tiro. Así que este fue el texto que vino a mi mente el otro día cuando dije: ¿sabes qué? Fracasé. ¿Sabes qué? Estoy derrotada. Es que lo que yo tengo para decirle al mundo realmente a nadie le importa. Por eso no hay gente que lo esté diciendo, porque como a nadie le importa, este fue un argumento que me dijeron hace poco y me dijeron: a ver, no es que lo tuyo es exclusivo, es que a nadie le importa. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que a la gente no le interese saber sobre la creatividad? Que a la gente no le interese saber cómo es que las ideas llegan a la mente. O sea, capaz que lo hacen simplemente porque hay gente que la tiene muy entrenada y ni siquiera se da cuenta cómo la está entrenando. Yo lo tengo bien estudiado, pero hay otra gente a la que no le interesa para nada. Y me dije, ¿sabes qué? Ya está. Pero ¿qué pasa con todos los libros que tengo leídos, con todos los talleres que ya di, con todos los materiales que generé, con el libro que tengo que seguir editando? ¿Qué va a pasar con todo eso? Con todas esas excavaciones que hice. ¿No estaré a solo 1 metro de mi oro? Entonces me puse a investigar otras cosas. Prendí hoy esta cámara. Tardé bastante en salir de la inercia, pero creo que justamente atravesar todas las partes del proceso creativo, inclusive la frustración, inclusive el claudicar, es parte de aprender. Y si algo estamos haciendo en esta vida, si hay algún sentido en esta vida, es el aprendizaje. Así que no importa si fracasaste o no, no importa si claudicaste, no importa si estás igual que yo hace unos días diciendo lo mío no funciona y no va a funcionar nunca, así que mejor me rindo. No importa, porque hay un nuevo día y un nuevo día se puede volver a intentar diciendo, ¿sabes qué? Ya que ya fracasé, ya que ya estoy jugada, ¿por qué no prendo la cámara en este caso y lo intento una vez más? ¿Qué es eso que estás haciendo? ¿Qué es eso que estás creando? ¿Qué es eso que estás emprendiendo que necesita que camines 1 metro más? Un solo metro más. 1 metro creo que es como así, ¿no? Es como un trecho re cortito. Mirá que yo soy bajita, pero así como casi como mi estatura. Un poquito más de mi estatura, te diré. 1 metro y algo. Bueno, a ver, porque tampoco me conocen, entonces van a ver, chicos, mido 1,50 m. 1,60 m, ponele.
Así cortito, das un paso más a ver qué pasa. A mí me gusta mucho este texto de Napoleón Hill y me pasa también, estoy de estreno porque este suéter es el primer suéter que tejí. Justo cuando decidí frustrarme, justo cuando decidí que nada más iba a funcionar, aprendí a tejer. Y mi mente empezó a tejer. Y lo interesante de esta historia es que este texto viene a mi mente también porque las agujas de madera con las que empecé a tejer y con las que estoy aprendiendo a tejer eran de mi bisabuela, que se llamaba Oro Vida. Así que yo siento que esa presencia de esta literal abuela viene a llamarme la atención y a decirme que dé un pasito más. Y ahí apareció el texto de A un metro del oro y entonces acá estoy grabándoles este video porque si vos te estás por dar por vencida, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Porque tu creatividad va a salir a ayudarte, va a salir a movilizarte, porque la creatividad es nuevas conexiones, que va a ser tu mente ahí donde vos todavía ni siquiera sabés, porque la creatividad es lo más misterioso de la vida, porque no sabemos cómo funciona todavía bien, tenemos como elucubraciones, sabemos cómo funciona el cerebro, pero tu creatividad es esa magia que te va a llevar a saber para qué lado de donde estás ahora está ese metro. Pensémoslo como en una circunferencia. Hay que recorrer esa circunferencia a ver a un metro de donde necesitas volver a intentar. No sé si te habrá servido o no este video, no sé si te habrá incentivado un poquito más o no, no sé qué pensarás, pero lo que sea que quieras comentarme, comunicarme, para mí es literal oro, y más en este momento. Así que déjame en comentarios, poneme me gusta, suscribite, hacé todo eso que hay que hacer en este formato de comunicación, porque la verdad es que nos va a servir sobre todo para seguir conectados, que eso es lo que más me interesa que pase. Porque total, si ya fracasé, ¿por qué no? ¿No? Hacerte un par de videos más y que nos pongamos a hablar de esto que quizá le interese a alguna persona más que a mí. Estoy segura que sí. Nada más. Mi nombre es Magalí, te dejo un beso grande y nos encontramos muy, muy pronto. Adiós.